de inicio insidioso, o sea, primero inicia con una disnea de grandes esfuerzos, que no siempre está presente, que puede incluso estar muy relacionada a periodos. Por ejemplo, cuando el paciente está relacionado a enfermedades pulmonares intersticiales por exposición laboral ambiental, por ejemplo, a criadero de palomas. Cuando el paciente está en su horario laboral, probablemente es más sintomático, sobre todo si no usa medidas de protección respiratoria, y cuando está en la casa o cuando se toma vacaciones, se aleja de la exposición al agente etiológico, suelen bajar los síntomas. Entonces esto hace que la disnea al principio no se la reconozca o no se la relacione, digamos, a la exposición ambiental, y además es una disnea progresiva, ¿sí? Como todo proceso pulmonar, como dije antes, inicia a grandes esfuerzos y termina, obviamente, en la fase final con disnea en reposo e incluso con requerimiento de oxígeno en fases terminales. Entonces, siempre tenemos que evaluar eso cuando un paciente nos consulta por disnea, ver en la historia clínica, primero, dónde nació, segundo, si estuvo expuesto a biomasas, ¿sí? Y en cuál es su o en qué tipos de trabajos desarrolló a lo largo de su vida, porque muchos de los trabajos que uno puede a lo largo de la vida realizar pueden ser una causa de exposición a agentes que probablemente a la larga nos puedan desarrollar una enfermedad pulmonar intersticial. La tos generalmente seca, no es productiva, aunque esto es relativo, a veces puede ser, sobre todo cuando el paciente se sobreinfecta sobre un pulmón dañado, puede haber obviamente una tos productiva, pero en general es una tos muy inespecífica, generalmente no productiva y no es permanente, por lo menos no en las fases iniciales de la enfermedad. El dolor torácico no es tan frecuente, puede estar relacionado más a agudizaciones que al proceso mismo de la enfermedad progresiva. La hemoptisis sí, en algunos casos, sobre todo cuando hay hemoptisis y una tomografía con un patrón radiológico típico, uno debe siempre, compatible con un proceso fibrótico, debe pensar en descartar vasculitis, por lógicas razones. Y en cuanto a los síntomas generales, esperen un segundo que voy a cambiar el lugar. Bien. En cuanto a los síntomas generales, obviamente la presencia de fiebre, pérdida de peso, astenia, adinamia, serían como los síntomas a buscar, digamos, a indagar. Pero nuevamente se debe hacer hincapié sobre todo al tema de, nuevamente, al interrogatorio, ¿sí? Buscar antecedentes de exposiciones a fármacos, exposiciones ambientales o laborales a agentes productores de procesos fibróticos pulmonares. Eso es fundamental, quizás es la parte más importante del proceso diagnóstico. En cuanto al examen físico, bueno, uno en realidad, la principal utilidad del examen físico, no existe un signo patognomónico de enfermedad pulmonar artificial. Lo que uno hace generalmente es buscar en el examen físico signos que nos puedan orientar al diagnóstico diferencial o al agente causal del proceso pulmonar intersticial. Pongo un ejemplo. Si veo que el paciente tiene hipertrofia de glándulas larimales, de glándulas parótideas o salivales, uno debe pensar en esclerosis sistémica, en sarcoidosis, procesos infiltrativos. Si veo conjuntivitis, episcleritis a nivel ocular, debo pensar en enfermedad de tejido conectivo, en sarcoidosis, si hay serostomía o seroftalmia, ojos secos, boca seca, pienso en Sjögren, porque puede ser primario o secundario. Busco linfoadenopatías para pensar o buscando causas como linfomas, la sarcoidosis. A nivel cutáneo busco alopecias, lesiones compatibles con lupus eritematoso sistémico.
A nivel de la exploración pulmonar, lo que vamos a encontrar generalmente en fases intermedias o iniciales incluso, son los crepitantes tipo velcro, sobre todo a nivel de ambas bases. Eso es muy típico de las enfermedades pulmonares intersticiales. Y en fase más avanzada, seguramente veremos signos de disminución de la expansibilidad pulmonar, compatible con el proceso restrictivo, pero eso es más difícil de reconocer. A nivel articular, siempre buscar acropaquias, ¿sí? Buscando la hipoxemia crónica, compatible con enfermedades pulmonares crónicas. eh, Enfermedades articulares, lesiones articulares tipo artritis, deformidades articulares, derrames articulares, que nos puedan orientar a la presencia o a la asociación con enfermedad del tejido conectivo en cuanto a la CEPIT. A nivel cardiovascular, debemos buscar dos cosas. Número uno, y quizás lo más principal, signos directos, en realidad signos indirectos de hipertensión pulmonar, ¿de acuerdo? Eso es como lo que tenemos que buscar a nivel cardiovascular al examen físico. Y en la falla, y puede haber, y buscar también si encontramos signos de falla ventricular izquierda que nos orientan a procesos infiltrativos tipo amiloidosis o sarcoidosis. ¿Sí? Pero como repito de nuevo, la principal utilidad del examen físico es buscar sobre todo signos de enfermedades del tejido conectivo que nos orienten a que puedan ser la causa del proceso pulmonar al que estamos evaluando. En cuanto al laboratorio, primero, laboratorios generales, un hemograma, función renal, función hepática y orina, como para evaluar también dentro de los laboratorios generales que uno hace en todo paciente. Mucho más específico, los marcadores inflamatorios, la eritrosedimentación, la PCR y la FAN, siempre debemos pedir eso, y el perfil reumatológico, que ahí se los puse, todo lo que debemos pedir para ANA, anti-DNA, factor reumatoideo, anti-CCP, CPK, aldolasa, anti-JO, anti-estilo 70, anticuerpos anticentrómeros y el perfil completo de miocitis. Eso es lo que uno debe pensar como laboratorios dentro del perfil reumatológico que deberíamos realizar en la búsqueda del agente etiológico relacionado a la enfermedad de tejido conectivo y la EPIT. De todas maneras, esto siempre lo vamos a hacer en conjunto y con la colaboración del equipo de reumatología, que nos va a dar una orientación para no pedirle todo esto. Quizás ellos son más objetivos para que nos puedan orientar si parece más una miositis o una esclerosis sistémica o una vasculitis o un lupus, como para no hacer todo el perfil reumatológico amplio, ¿no? Digo. Y bueno, acá un resumen del algoritmo del proceso diagnóstico y acá vamos a hacer hincapié de nuevo. Lo más importante, antecedentes. Siempre pregunten si hubo exposición a biomasas en la infancia, si hubo familiares con procesos pulmonares fibróticos conocidos y la historia laboral del paciente. Todo paciente con sospecha de enfermedad pulmonar crónica, sobre todo fibrótica, debemos hacer hincapié en eso, en la exposición ambiental, sea laboral o sea por algún hobby, como cría de ciertas aves. Siempre debemos buscar eso en los antecedentes durante nuestro interrogatorio. Y en la exploración física, buscar signos de enfermedad de tejido conectivo, principalmente, y signos de hipertensión pulmonar, como para resumir lo que buscamos dirigidamente en la exploración física. Del laboratorio ya hablamos, ¿sí? Las pruebas de función pulmonar, básicamente lo que deberíamos pedir en el inmediato, en cuanto a la evaluación de la función pulmonar, como ya hablamos antes, la espirometría es lo principal, y la prueba de difusión de monóxido de carbono, que es la DLCO, esos son sus siglas en inglés, que si no lo piden no es tan mal, digamos, porque eso lo va a pedir de todas maneras el neumonólogo, que siempre la DLSO va a estar disminuida, obviamente, en los procesos intersticiales pulmonares. Y la imagen. Siempre en todas las guías en general siguen haciendo hincapié como
en la utilidad de pedir la radiografía de tórax como primera aproximación radiológica. Y acá, en general, si bien las guías todavía lo nombran, siempre uno en estos casos tiene que pedir una tomografía, porque inevitablemente vamos a terminar una tomografía. Entonces, quizás lo ideal o lo más práctico es directamente al paciente pedir las pruebas de función pulmonar y la tomografía y saltearnos un poco el tema de la radiografía, que va a ser de muy poca utilidad en enfermedades pulmonares e intersticiales. Y la tomografía, ojo que tiene que ser de alta resolución. Si no está disponible en su institución la tomografía de alta resolución, es mejor que lo deriven o que hagan, si es por consultorio o en la guardia, le pueden pedir y especificar que sea una tomografía de alta resolución, ¿sí? No una tomografía convencional, que en algunos hospitales todavía los hay, porque no nos va a servir, o por lo menos no como debiera, para poder diferenciar el patrón tomográfico específico y aproximarnos un poco más al diagnóstico. Si el diagnóstico todavía está dudoso, se puede hacer, como les dije antes, un lavado broncoalveolar y eventualmente una biopsia transbronquial que nos puede terminar de dar el diagnóstico. Y si no logramos con la toma de muestra para biopsia el diagnóstico, se puede ir a la biopsia quirúrgica incluso por BATS, por videotracoscopía, para tratar de llegar al proceso diagnóstico, ¿sí? Siempre y cuando, obviamente, tengamos ya todo descartado, ¿no? Todo el perfil reumatológico negativo. eh, Ahí en ese caso sí deberíamos, si no alcanzamos con el lavado o la biopsia transbronquial, quizás pedir la opción de una cirugía quirúrgica, de una biopsia quirúrgica. En cuanto a la tomografía, este es más o menos un resumen, ¿sí? De los 5 patrones tomográficos que existen. El UIP es como no sé si la palabra es más común, pero es el más característico y el que nos va a dar la primera división en cuanto a tomografía y nos va a aproximar un poco más al diagnóstico, porque en cuanto a tomografía uno puede diferenciarlos en patrones UIP y el patrón NSIP, que ya te da, digamos, esos dos patrones, una lista diferente de probables agentes causales de la enfermedad pulmonar. El COP, que es la neumonía organizativa, te va a dar también otro grupo de posibilidades. La neumonitis por hipersensibilidad, que es el NIH, también te va a dar, según la clasificación que hemos visto antes, acuérdense, la neumonitis por hipersensibilidad. Y alternativos y más raros los quísticos, que son la LAM, que es la linfangioliomyomatosis, que son procesos más raros y que no tiene sentido que nos perdamos mucho tiempo en eso. Acá hay un breve resumen de cuándo ustedes deben sospechar y decir esto no me gusta y lo mando al especialista. Hay dos grandes grupos, nuevamente, en cuanto a la imagen tomográfica de los patrones tomográficos. Más allá de lo UIP o NSIP, NIH, lo que primero encontramos es patrones nodulares y reticulares. Los patrones reticulares es cuando predominan la fase fibrótica, ¿sí? Por eso se ve como una red, como ven ahí encerrado en el círculo. Todo eso que ven en esas imágenes lineales de aumento de atenuación son el intersticio engrosado, fibrosado, ¿sí? Entonces, este es el primer patrón que uno debe llamar la atención y buscar. Si ustedes ven estas imágenes, decir, esto parece un patrón reticular, y ahí ya podemos dar la primera bandera roja de alarma y podemos enviar, digamos, al especialista para que haga una evaluación más exhaustiva de esto, ¿sí? Cuando ustedes vean esto, explican y dicen, hay un patrón reticular en la tomografía y necesita que lo vea un neumonólogo. El patrón nodular es el otro patrón que puede estar presente
en las enfermedades pulmonares intersticiales son, como ven acá, imágenes redondeadas, nodulares, son micronodulillos, ¿sí? Menores a 3 milímetros generalmente, y que tienen el otro gran grupo, digamos, o signo radiológico de las enfermedades pulmonares intersticiales. Y cuando ven las dos combinadas, o sea, el patrón retículo nodular, es la otra forma también de presentación de las enfermedades pulmonares intersticiales. ¿Sí? Puede haber vidrio esmerilado, vidrio deslustrado entre medio, es muy característico, y eso quizás te apoya un poco más al patrón NSIP que al UIP, y la disminución de atenuación con lesiones quísticas te aproximan a lo que habíamos hablado antes de la linfangioliomyomatosis, la histocitosis de Langerhans, que son la LIN, que es la neumonía intersticial linfocítica, que ustedes probablemente lo vean más como un enfisema. Se puede confundir, de hecho, con un enfisema, no es que solo ustedes lo pueden ver así, cualquiera se puede equivocar, y ahí también conviene que lo deriven siempre al neumonólogo. Bien, bueno, hasta acá para resumir. En cuanto a lo tomográfico, tenemos el patrón de UIP, el patrón de NSIP, el patrón de neumonitis por hipersensibilidad, que es el que está relacionado más a la exposición a aves, a talco, a esas cosas que habíamos hablado antes. Se llama por hipersensibilidad ese patrón tomográfico, porque está relacionado a la exposición más bien a biomasas, ¿sí? Por eso se lo llama por hipersensibilidad. Y el COP, que es la neumonía organizativa, sería el otro grupo de otro patrón tomográfico. Y las quísticas, que acá vemos que se confunden mucho con lesiones enfisematosas. Este, por ejemplo, es el patrón UIP. ¿Qué destaca en estos casos? Primero, hay tres cosas. Noten que en los cortes superiores hay menor afectación que en los cortes inferiores. Esto se llama gradiente ápico-basal, o sea, a nivel apical, en los cortes superiores, van a haber menos imágenes, menos alteraciones patológicas pulmonares en la tomografía que en las bases, que la van a ver mucho más afectada. ¿Ven toda esa imagen como red? Bueno, esa es lo que habíamos hablado de las imágenes reticulares. Reticulares por red. Entonces, el predominio del patrón reticular es típico de la UIP. Y pueden haber quistes, que son imágenes radiolúcidas o en realidad de disminución de atenuación, ¿sí? Eso es típico de la fase terminal de la UIP y casi como que le da el sello de que el patrón radiológico es el UIP. Y la presencia asociada de bronquiectasias, que son la dilatación de los bronquios. Como ven acá, este está dilatado, acá también hay más bronquiectasias. Eso es el otro rasgo característico del patrón UIP. Repetimos, es una imagen de tipo reticular, con presencia de quistes, asociado a bronquiectasias, que tiene el gradiente ápico-basal, o sea, en los cortes superiores se ve menos afectación que a nivel basal, y además hay otra característica que lo podemos ver acá, por ejemplo, hay tres imágenes quísticas juntas, más de tres imágenes quísticas juntas pegadas a la pleura. Esto se llama panalización, ¿sí? Esto es la fase terminal. Esta es una tomografía de un paciente grave, un paciente con enfermedad avanzada pulmonar intersticial con patrón UIP, que muy probablemente sea una fibrosis pulmonar idiopática o FPI. Bien, eso es, cuando ustedes vean esto, vean la imagen en red con engrosamiento de los septos intralobulares, por eso es más pequeña, es más menuda la red,
eh, presencia de quistes, bronquiectasias, el gradiente ápico-basal, hablamos de un patrón UIP. Con que reconozcan eso, ustedes vean esta tomografía y dicen, esto no es normal, claramente, y parece un patrón UIP, ya está. Con eso me voy a quedar contento de que hayan aprendido eso. Esto es la NSIP, como ven es totalmente distinto. ¿Qué predomina acá? ¿Ustedes ven acá la imagen típica de red que vimos en la anterior tomografía? Sí, ¿Sí o no? no. Bueno, a ver, vamos, siendo justos, hay algo de engrosamiento de los septos, hay imágenes en red, pero no es lo que predomina. Eso es lo importante. Acá siempre hablamos de qué predomina. Es muy difícil, y esto que le estoy tratando de explicar yo humildemente, no es nada fácil. Repito, ni siquiera entre los neumonólogos está todo claro y los intersticiólogos también a veces requieren del imagenólogo para poder llegar al proceso de clasificación tomográfica, porque esto que les estoy mostrando es una representación clara, típica, ¿no? Nunca es así, lamentablemente, como todo de medicina, y a veces están entremezclados y se superponen a veces los patrones. Pero lo más importante que uno tiene que empezar a ver es qué es lo que predomina. Si predominan los quistes y predominan el engrosamiento tipo red de mosquito en la tomografía, eso uno dice, esto es una UIP probable. Si lo que predomina, como vemos acá, es el vidrio esmerilado, el vidrio deslustrado, ¿sí? Oh, perdón, el vidrio deslustrado, y puede haber áreas donde tengas un poquito de red, como acá abajo, por ejemplo, hay un poquito de engrosamiento intralobular e intralobular, pero no es lo que predomina. Ves que hay áreas incluso de, que uno puede decir hasta parénquima normal, que se entremezcla con la vidrio esmerilado. Entonces, acá lo que predomina es el vidrio esmerilado y no predomina la imagen reticular, ¿sí? Tampoco vemos los quistes, como habíamos visto en la anterior. Sí hay bronquiectasias, acá también hay bronquiectasias, pero no están los quistes, no hay la panalización que habíamos dicho antes, por supuesto, y otra cosa que no hay es el gradiente. Acá en la tomografía en general no hay esa diferencia que en los cortes superiores están más afectados que los cortes inferiores. Por tanto, esto uno puede decir como no hay quistes, no hay engrosamiento tipo red a nivel de la imagen tomográfica, no tengo panalización, esta es una tomografía que predomina probablemente un patrón NSIP. Ahora sí, ¿entienden un poquito más cómo diferenciar qué predomina en cada uno? Sí, ahora se percibe la diferencia. Perfecto, muy bien. Esto es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque acá lo que vemos, ¿sí? Es una imagen tipo red, ¿correcto? Bueno, acá se superponen, por ejemplo. Acá vemos un poco una imagen tipo red, una imagen reticular. No vemos nódulos, quizás uno acá, hay algo de nódulos, es cierto, pero y eh, hay vidrio esmerilado. Hay bronquiectasias, acá vemos una, hay bronquiectasias. No vemos quistes, eso nos separa, digamos, de el UIP y el NSIP, y principalmente lo que caracteriza al COP o neumonía organizada es que hay áreas que empiezan a consolidar. O sea, hay áreas que están más homogéneos. No está tan en vidrio esmerilado o deslustrado, sino que incluso se confunde, por eso se llama neumonía. ¿Por qué se llama neumonía organizada? Porque son áreas de consolidación tipo neumonía, pero bilateral, ¿sí? Y se llaman organizadas porque
la característica que son bilaterales y recuerden que digamos, cuando hablamos de neumonía, el proceso consolidativo neumónico típico ocupaba un espacio, ¿no es cierto? Y desplazaba las estructuras normales hacia afuera. Había ocupación del alveolo, el alveolo estaba lleno de moco. Entonces es como que una imagen que está ocupada, que ocupa un espacio, que empuja el parénquima hacia los lados. La neumonía organizada se diferencia en que, al contrario, en vez de empujar, retrae, o sea, tira ese proceso consolidativo, ese velamiento, en vez de empujar, tira hacia atrás y se ve que está retrayendo las cisuras hacia él, está retrayendo el mediastino hacia él, e incluso la pleura a veces también se la ve un poco retraída. Esa es la forma de diferenciar la neumonía organizativa o COP de la neumonía común. Entonces, y para diferenciar las otras, tiene la imagen reticular, tiene bronquiectasias, no tiene el gradiente, ¿sí? No tiene gradiente y tiene áreas de consolidación. Esa es la forma de diferenciarla de la UIP y de la NSIP. Y la neumonitis por hipersensibilidad, bueno, es una afectación difusa, muy asimétrica, tiene bronquiectasias, como ven acá, tiene arrosariadas, las bronquiectasias, tiene la red, ve que hay imágenes reticulares, hay imágenes microneurales también, hay ambos signos radiológicos presentes. Lo que no hay acá tampoco es el gradiente, ¿sí? La neumonía por hipersensibilidad está afectado en forma simétrica, todo desde el nivel apical hasta el nivel basal. Y eh, tampoco tiene quistes. Así que esa sería la otra diferencia con los otros patrones. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo para repasar? Bueno, el tratamiento, el tratamiento básicamente hay que diferenciarlo en dos partes, el no farmacológico y el farmacológico. El no farmacológico es el tratamiento de eh, los síntomas. Por ejemplo, si estamos ya ante un paciente con una disnea severa, disnea en reposo, tenemos que evaluar, y algo que me olvidé pedir, es siempre hay que pedir a estos pacientes gases arteriales. ¿Por qué? Porque obviamente el proceso fibrótico que va a producir menos áreas de intercambio gaseoso. Entonces, estos pacientes generalmente en las fases avanzadas de la enfermedad requieren oxígeno. Por eso hacen acropaquias porque tienen una hipoxemia crónica, ¿no es cierto? Bien. Entonces, estos pacientes hay que evaluar el requerimiento de oxígeno. La primera medida fundamental es, por eso, las pruebas funcionales para ver el grado de afectación funcional pulmonar que pueda disminuir, afectar su calidad de vida. Qué grado de actividad puede realizar el paciente y si requiere oxígeno o no, en forma temporal o parcial durante el día o en forma permanente. Para esto los gases. Si el paciente vemos que está con una hipoxemia crónica, hay que pedirle el oxígeno domiciliario. Bien, eso con primera medida. Segunda medida, medidas o tratamiento de rehabilitación pulmonar. Hay todo un equipo de kinesiólogos especialistas en rehabilitación cardiopulmonar que hacen una serie de ejercicios de reentrenamiento y de fortalecimiento, sobre todo de la musculatura respiratoria y también un poco de la musculatura de la marcha, digamos, de la fuerza muscular, como para que el paciente pueda de alguna manera retrasar un poco y mejorar un poco su calidad de vida y retrasar eh, la limitación a su actividad diaria, digamos, ¿no? En cuanto a lo farmacológico, en realidad el tratamiento del grupo de enfermedades pulmonares intersticiales depende de la causa. Por ejemplo, las relacionadas a la enfermedad del tejido conectivo,
Las neumonitis por hipersensibilidad y las autoinmunes como las vasculitis se tratan obviamente con inmunosupresores y con glucocorticoides, ¿sí? O sea, no hay un tratamiento específico, sino que el tratamiento está dirigido, si es que hay una causa identificada, lo que tenemos que tratar es la causa de la enfermedad pulmonar intersticial y no solamente la EPIT. Cuando hay una proteínosis alveolar pulmonar, que es otro tipo de enfermedad pulmonar intersticial, hay un tratamiento dirigido que es un factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. El PAP o proteínosis alveolar es una patología muy rara, ¿sí? Se llena de, tu nombre lo dice, un líquido hiperproteico, proteináceo, a nivel alveolar. Es como una infiltración bilateral, se llena de agua el pulmón. Como un edema agudo de pulmón, pero por proteínas. El tratamiento para esto es dos tipos. El no farmacológico es lo que se llama un lavado pulmonar total, que se usa de 8 a 12 litros de solución fisiológica para lavar y barrer con estas proteínas que están invadiendo el alveolo. Eso se lo hace obviamente mediante broncoscopía. Y el otro, cuando se identifica dentro de las causas de la proteína alveolar pulmonar, se identifica el déficit de factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, se puede reponer esto, y ese es el otro tratamiento para el PAP. Y en cuanto a la LAM, que es la linfangioliomatosis, que es un grupo de enfermedades intersticiales de tipo quístico, recuerdan que vimos en una de las diapositivas, un grupo de patrón radiológico que predominaban las imágenes quísticas, tipo enfisematosas. Esta se trata con sirolimus o tacrolimus, en algunos casos seleccionados, cuando la enfermedad ya está avanzada, se puede usar el tratamiento específico para la linfangioliomatosis. De todas estas enfermedades que hasta ahora enunciadas, obviamente también está en fase terminal la opción del trasplante pulmonar. Y los antifibróticos, ¿qué son los antifibróticos? En el 2014 la FDA aprobó dos fármacos para el tratamiento, sobre todo de la fibrosis pulmonar idiopática. La indicación de los antifibróticos es solo para la fibrosis pulmonar idiopática, no para las enfermedades relacionadas al tejido conectivo, ni las neumoconiosis, ni las por fármacos, nada. El tratamiento, por ejemplo, para los fármacos es obviamente, si se puede, el retiro del fármaco identificado como agente causal de esto, sobre todo entre ellos la amiodarona. Los antifibróticos son la pirfenidona y el nintedanib, por ahora son los que están disponibles en Argentina, aunque el mes pasado se presentó ya a Sociedad Médica un nuevo antifibrótico, todavía es muy nuevo y no, se lo está conociendo, así que estos son los que ya están desde el 2014 en pleno uso en todo el mundo, ¿sí? ¿Qué hacen estos fármacos? Ambos lo que hacen no son curativos, son medicamentos que retrasan el proceso fibrótico, ¿sí? La velocidad del proceso fibrótico la retrasan y eso hace que el paciente tenga como un tiempo de calidad de vida un poco más largo que si no recibiera la medicación. No cambia la mortalidad, lamentablemente, no revierte la fibrosis ya establecida en el pulmón, obviamente. Lo que hace es reducir la proliferación del proceso fibroblástico a través de la inhibición de la producción del colágeno y reduce de esta manera los mediadores fibrogénicos. Los dos principales efectos adversos son la fotosensibilidad y el malestar gastrointestinal. Casi un 70% de los pacientes que toman los antifibróticos tienen diarrea, tienen distensión abdominal, dolor abdominal. Es una de las causas más frecuentes para su suspensión. En general lo que se hace es, se va regulando la dosis, tratando de empezar con dosis bajas e ir progresivamente incrementando según la tolerancia.
pero en general casi en 2/3 de los casos no están bien tolerados los medicamentos antifiróticos. El otro, esta es la pirfenidona. Y el nintedanib es un inhibidor de la tirosincinasa que está dirigido al receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular, al crecimiento de fibroblastos y al factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Al bloquear estos agentes o factores de crecimiento, se cree que se disminuye el proceso fibrogénico y puede esto también retrasar el proceso cicatrizal fibrótico pulmonar. Pero como dije antes, no modifican la mortalidad, solo retrasan la evolución, no resuelven, no revierte el proceso fibrótico, así que la utilidad, la verdad, lo tenemos que indicar cuando hay el diagnóstico de FPI, pero no hay, digamos, un gran éxito ni modificación terapéutica con el uso de estos fármacos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran que repasemos, que les reexplique de nuevo? No, todo quedó claro. Bueno, perfecto. Entonces, como les dije, la idea es que ustedes aprendan a ver las tomografías, noten cuando algo no está bien, cuando hay una patología detrás y bueno, sepan derivar con más o menos encaminado al especialista para su correcto estudio y manejo. ¿De acuerdo? Bueno, con esto yo doy por terminada mi participación en el módulo. Nos vemos en el examen final. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerlo a través del grupo y responderé dentro de la brevedad posible. Bueno, chicos. Perfecto, gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, Doc. Gracias.